Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muchas gracias, Roxana. Siempre un gusto estar en este espacio. Esta vez tengo el honor de compartir estos micrófonos con Loyola, a quien admiro y siempre he admirado, la respeto, una activista de derechos humanos de la que tenemos mucho que aprender todos los bolivianos. Así que un placer. Por supuesto, la coyuntura nos obliga a tratar el tema fundamental de la que Loyola también es partícipe, el 21F. Se nos acerca una fecha fundamental para la democracia, decisiones que tendrá que tomar el órgano electoral el 8 de diciembre, pero que van a estar presididas de acciones de movilización que se han anunciado, y por supuesto ese es el escenario, esa es la coyuntura que nos va a enfrentar los próximos 8 o 10 días. Por supuesto no podemos dejar de hablar de estas primarias, esta farsa electoral, que ya conocemos 9 binomios, probablemente haya un 10º ahí. Se nos dice que ADN está resucitando también y que probablemente presente una candidatura. Así que si te parece, Loyola, arranquemos con esta coyuntura, este tema fundamental y todo lo que significa en torno al 21F. Por favor, querida Loyola, arrancamos contigo. Buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes y quienes nos van a ver del programa Lucha Libre. Aunque lucha significa un enfrentamiento, yo creo que aquí estamos más bien contigo, Fabián, en este momento compartiendo un mismo objetivo, ¿no? La defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. Y el tema de las primarias es una consecuencia de todo del resultado de ese referéndum y cómo ha reaccionado el gobierno ante su derrota, ¿no? Sí, yo creo que el panorama político cambió bastante, bajó mucho el rol de los partidos políticos, ¿no? Que de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral son partidos políticos, agrupaciones ciudadanas que son más locales, departamentales, y los pueblos indígenas, ¿no? Yo personalmente pienso que habría que hacer un cambio, una modificación sustancial, porque no ha ayudado, digamos, a fortalecer el tema de los partidos políticos, que aunque haya muchos detractores de ello, hasta que haya algún nuevo invento van a seguir siendo los instrumentos que sirvan para poder acceder al poder, en primer lugar. Segundo, yo creo que el tema del referéndum también está vinculado a la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado, que fue aprobada en forma irregular desde mi punto de vista en diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, aprobó una Constitución donde estuvieron la mayoría masistas. Que era el proyecto del MAS. El proyecto del MAS. Se aprobó en Oruro. Aquí yo tengo un ejemplar de esa publicación donde está incluso la lista de quienes participamos en esa asamblea. Yo participé en la asamblea, pero cuando se leyeron los primeros 100 artículos y que tenían que ver sobre todo con el tema de derechos humanos, yo quise intervenir. La presidenta, doña Silvia Lazarte, no me dio la palabra, entonces yo me retiré porque dije, sí, no permite expresar mi opinión sobre algo tan importante, no tiene sentido que me quede. Estaba avalando una acción irregular, porque la verdad que tuvo varios efectos. Había la cantidad suficiente de constituyentes, pero no habían sido convocados la totalidad con 24 horas de anticipación, etcétera, etcétera. Entonces, en en esa Constitución aprobada, está el artículo 169, porque después recordarán que fue cambiado, y el artículo 169 dice
el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. Esto es importante recordarlo. Posteriormente, cuando hubo un arreglo también desde mi punto de vista inconstitucional en el Congreso, se convirtió en artículo 168. Es el mismo, exactamente, el mismo artículo que se reproduce en los acuerdos del Congreso. Exacto. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la sentencia 084-2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre muchos elementos que argumentan para fortalecer su decisión, su sentencia, se refieren al espíritu que hubo en la Asamblea Constituyente, ¿no? Y la voluntad del constituyente es esta, que era una sola vez de manera continua. No hay otra de que se pensaba indefinida. Esta era una propuesta del MAS, pero lo que aprobaron ellos mismos es esto. Entonces estaban en la obligación de respetar. Y el Tribunal Constitucional no puede inventarse. Y ha hecho de manera muy mañosa, ilegal, inconstitucional, hasta ha cambiado artículos de la Constitución que no le corresponden. Ha hecho lo que debería hacerse en una consulta de reforma. La consulta se hizo no a petición de quienes estamos en la oposición en este momento, sino a consulta de ellos. Ellos fueron los que promovieron el referéndum por vía de la Asamblea Legislativa, pensando que iban a ganar. Pero entonces tienen la obligación de cumplir. Entonces, ahora sigo con este punto del artículo ese. Es increíble y sorprendente cómo profesionales jóvenes, militantes que fueron de partidos con una trayectoria correcta, digamos, revolucionaria, como se entendía antes, no como es ahora, están ahora defendiendo esa sentencia. Y voy a dar un nombre concreto: el abogado Orlando Ceballos, que fue militante del movimiento Bolivia Libre y por ese partido político fue miembro de la Asamblea Constituyente. Él fue constituyente por Chuquisaca y participó en la plenaria donde fue aprobada la Constitución. O sea, él dio su voto donde se aprobó el 169, ¿no? Así es. Entonces, y ahora, ayer justamente, o anteayer, lo escuché en una declaración indicando que las sentencias del Tribunal Constitucional no se discuten y solo se deben cumplir. Y están además, he escuchado también a algún senador del MAS indicando que el Tribunal Supremo Electoral no puede anteponerse al Tribunal Constitucional. Creo que se han olvidado los masistas que con esta Constitución han formado 4 órganos: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano judicial, donde está incluido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el agroambiental y la otra instancia más. Y está el órgano electoral. Son 4 órganos. El órgano electoral no depende de ninguno de los órganos. Tiene separación e independencia, ¿no? Exacto. En consecuencia, tiene que aplicar también la Constitución. No tiene que aplicar una decisión de un órgano, de una ley o de una sentencia que es inferior al valor que tiene la Constitución política del Estado. Bien que mencionas esto, Loyola, yo me acuerdo una gran mentira que se ha empezado a montar, lo dijo en un comienzo Hugo Moldis, que argumentó que la Asamblea Constituyente aprobó en Oruro la reelección indefinida, y eso a raíz de un constituyente
creo que viene del grupo de los cocaleros, que en una comisión, tú debes saber el detalle de esto, en una comisión introdujo la posibilidad de que haya una reelección indefinida. Pero fue un asambleísta y todos los constituyentes del MAS rechazaron esa posibilidad de introducir en la Constitución, porque ellos sabían que la propia base del MAS iba a rechazar la Constitución si introducían cualquier figura de reelección indefinida. Por tanto, fue una gran mentira que la impuso Hugo Moldis. Otros repitieron exactamente, haciéndonos creer y decir de que los constituyentes habrían aprobado esta reelección indefinida, y como tú bien lo haces notar, no fue así. Ni siquiera se atrevieron a que en su propia asamblea, en la sesión de Oruro, no han logrado imponer la reelección indefinida. Y ahora, con una maniobra del Tribunal Constitucional, están pretendiendo meternos de contrabando la reelección indefinida, que no fueron ni siquiera capaces de hacerlo en la sesión de Oruro, cuando tenían todo el control para hacerlo. Claro. Y ahora, de pronto, claro, nos meten y esto es lo grave, no se está diciendo la verdad a la gente. Y el fallo del Tribunal Constitucional, en realidad de contrabando, violando todo precepto constitucional, quien nos ha introducido la reelección indefinida. Y esta es la figura, a título de que no se va a aplicar un artículo, que el otro, un derecho humano que se inventó algunos abogados, que es la vivencia criolla, ¿no? La que hemos visto en el neoliberalismo, también élites políticas que se quieren aprovechar, y claro, nos tratan de tontos, como alguien decía, para inventarse cosas de este tamaño, y en el fondo lo que están queriendo hacer es modificarnos la Constitución sin el procedimiento constitucional para hacerlo, porque hemos vetado los bolivianos la posibilidad de una reelección indefinida de nadie. No queremos que ni el alcalde se perpetúe, ni el gobernador se perpetúe, y menos el presidente. No hay la figura de la perpetuidad del poder en nuestra Constitución. Es la Constitución que yo he aprobado, no la aprobaste tú. No. Yo sí la he aprobado. Y por tanto la ofensa es mucho más grande, Loyola. Claro. Porque quienes hemos aprobado esto, y hemos confiado en la fe, el voto ciudadano ha sido para defender esto, y esto es lo muy grave. Es decir, esa base masista ha aprobado esta Constitución, y el presidente Evo Morales está yendo en contra de la voluntad, primera voluntad ciudadana. 2009, hemos aprobado el hecho de que restringimos el ejercicio del poder a 2 veces de manera continua. Ya el presidente Evo Morales está a 3. Ha ido a una tercera reelección con trampitas, esas trampitas que se nos ha hecho hace un tiempo atrás. Ahora viene la cuarta, es decir, está violando el propio voto de quienes el 2009 fuimos a decirle sí a la Constitución. Y luego, claro, el referéndum del 21F, y es bueno recordarle al presidente Morales que es él que de una manera mañuda hizo creer de que son los movimientos sociales a través del Congreso, y es finalmente la Asamblea Plurinacional la que aprueba la convocatoria a un referéndum del 21F. Es el propio presidente. Alguien le dijo, yo no sé quién, hasta el día de hoy, le hizo creer al presidente Evo Morales que el 21F lo tenía ganado. Me acuerdo días antes del 21F del 2016, él decía, vamos a ganar con el 70%. Estaba con la certeza, y claro, esa declaración que es histórica, si pierdo por un voto, voy a respetar y me voy a ir a mi cato. Definitivamente, esta es una burla a quienes hemos votado el 21 de febrero del 2016, y es muy grave porque, claro, si la democracia participativa, que es la novedad, la democracia participativa se la ejerce a través del referéndum. Si eso no se respeta, Loyola, definitivamente todo lo que se ha propuesto en la Constitución queda en nada, porque si está violando lo más sagrado, el voto popular, en un referéndum, hemos creado una institución
participativa, que es el referéndum, definitivamente estamos trastocando el principio básico que ha dado pie a esta Constitución, que yo la defiendo porque yo la aprobé, yo la voté en su momento, y quienes la están violando son los que la han impulsado finalmente, con acuerdos evidentemente poco claros, inconstitucionales, porque claro, esto no lo aprobó la Asamblea Constituyente. Yo creo que la Asamblea Constituyente fracasó. En el fondo no salió de un pacto social esta Constitución. Efectivamente, yo en enero del 2019 hice una carta pública a mi circunscripción explicando por qué iba a votar no a esta Constitución, ¿no? Porque efectivamente no es resultado de un pacto social. Se ha impuesto, ha sido reformado, son reformados más de 100 artículos 144 artículos en el Congreso, en el Parlamento, y la anterior Constitución no decía que la reforma de la Constitución íntegra podía ser revisada por el Congreso en ningún momento. Entonces eso fue inconstitucional, ilegal. Y el MAS tiene que agradecerle a los partidos neoliberales que le facilitaron la aprobación, porque Podemos, ¿no? Tenía 13 diputados, porque eran 27 en esa época, 13 diputados o 12. En el Senado. En el Senado, mayoría, ¿no? perdón. Había uno de Unidad Nacional, uno del MNR y los restantes del MAS. Del MAS. Entonces tuvieron que hacer un acuerdo. Y el acuerdo fue revisar 100 artículos y meter en alguno de los artículos la palabra república, ¿no? Algunas de las... Pero más que meter, se olvidaron, porque eso de la república que quedaron todavía ahí, fue un descuido de redacción, pero ahí está. Ahí está, claro. La forma de gobierno es republicana, y eso está establecido en la Constitución. En todo caso, primero... esta Constitución, esta es la de 2007. Es el proyecto que aprobó el MAS en Oruro. Y la nueva Constitución, la que fue la versión oficial de octubre del 2008, es esta, ¿no? Con cambios, etcétera, pero donde también el artículo 168 se mantiene. Es el mismo, solo cambió un número, 169, en la aprobada por los masistas en mayoría en la Asamblea Constituyente en Oruro, y posteriormente en octubre en el Parlamento con apoyo de los neoliberales, porque de otra forma no salía, y llevada a referéndum. Efectivamente, en el referéndum de enero hubo un 61% y algo que votaron sí a esta Constitución, y fuimos un 38% que votamos no. Entonces, ¿por qué alguna gente me dice, por qué exiges que se cumpla si tú votaste no? Yo efectivamente no sigo estando en contra de esta Constitución, pero creo que en ese momento, ese 38% que votamos no, por diferentes razones, respetamos la decisión del 60%. Podíamos haber llamado un desacato, desobediencia, etcétera, pero por lo menos mi pensamiento fue, si la mayoría está de acuerdo, espero haberme equivocado yo y que siga adelante. Entonces respetamos, pero ahora exigimos a ese 61%, que son una gran parte masistas, que cumplan pues con lo que han aprobado. Entonces ese es un primer punto. Hay otro referéndum, el del 21 de febrero del 2016, donde se quiso cambiar ese artículo 168, y el MAS perdió, hizo malos cálculos, etcétera. Eso ya no nos interesa mucho. Perdió 51.3% contra 48.9%. Perdió. Entonces son dos referéndums que han afirmado el artículo 168 de la Constitución y que impiden una segunda reelección, en este caso ya tercera consecutiva, es la cuarta. Hay que recordar que para el 2014 ya nos hicieron una trampa, y nosotros fuimos incapaces. Una ley, ¿te acuerdas? Una de interpretación sobre 4 leyes, un pedido al Tribunal Constitucional de interpretación, y uno de ellos era la elección de presidente y vicepresidente, y el Tribunal Constitucional sacó de la manga
ponga el hecho de que como el 2009 había empezado una nueva constitución y estaba un nuevo Estado, entonces correspondía. Y nosotros nos quedamos callados. Pero yo creo que esta vez la gente ha reaccionado. Y lo que tú decías, ¿no? Ya antiguos gobiernos han hecho otra cosa. Yo digo, ya los neoliberales pudieron haber hecho, pero yo por lo menos lo que recuerdo es que ellos no nos ofrecían el cielo. Daban su programa, su propuesta, sabíamos qué es lo que iban a hacer. Y si estabas de acuerdo los apoyabas y si no, no. Claro. Pero este gobierno dijo que iba a cambiar el país, que iba a hacer una revolución democrático-cultural, que iba a nacionalizar, que iba a industrializar, que iba a mejorar la vida, que vivir bien, etcétera. Y no, y aunque nos digan que ustedes solo ven lo negativo, no ha hecho lo fundamental. Es más, ha manipulado mucho con 3 principios del imperio incaico, ¿no? Amasúa, Amayuya y Amajella, que no eran de los señoríos aymaras ni de los pueblos guaraníes o de las tierras bajas. Pero bueno, ellos lo han adoptado del imperio incaico. Y ellos están mintiendo a cada rato. Mienten. Entonces, deberían ser coherentes con lo que han planteado. Eso es lo que yo reclamo. Si no hubieran ofrecido todas otras cosas, si no hubieran dicho que iban a cambiar este Estado, bueno, pues habrían hecho lo que prometieron, pero están haciendo exactamente todo lo contrario de lo que han dicho. Por eso digo que la decisión del Tribunal Constitucional es inconstitucional. Se ha atrevido a reformar, porque es reformar al quitar por una sola vez consecutiva 4 o 5 artículos, y después la modificación de la artículos de la ley electoral. Lo más importante de la voluntad ciudadana, de ponerle límite al ejercicio del poder, y así hemos decidido los bolivianos. Yo voy en defensa de ese 60 y pico % que aprobamos la Constitución sin ser masista. Loyola, hemos aprobado, hemos impulsado. Yo era el único viceministro de esa época, de los primeros 3 años, cuando el Movimiento Sin Miedo hizo un acuerdo con el Movimiento al Socialismo. Yo renuncié a ese gobierno justo después de aprobación de la Constitución, en el referéndum. Entonces, obviamente, a partir del 2009, cuando se aprueba la Constitución, ya este gobierno lo primero que hizo es violar sistemáticamente todos los artículos de la Constitución Política del Estado. Todas las leyes que se han empezado a aprobar después de que entre en vigencia la Constitución, hoy día definitivamente todas las leyes han estado desarmando el modelo, la propuesta constitucional que estaba planteada, independientemente ya de que se hizo mal, se hizo bien, pero hubo un acuerdo, hubo un pacto político, no un pacto social. Se tuvo que recurrir a un pacto político torcido, medio complicado en el Congreso, pero ese es el resultado. Pero a partir del 2009 tenemos otro proceso de desmantelamiento, yo diría, de esta Constitución que el MAS juró hacerla respetar. Entonces, claro, es obvio que el sumo ya de esta contradicción es ahora pretender violarla, transformarla, modificarla, porque ya han transgredido la Constitución en varias leyes. Claro, yo diría que todo el ordenamiento legal que aprobó la Asamblea Plurinacional desde el 2009 a la fecha, han estado cambiando, han estado incumpliendo, violando la Constitución, y ahora, claro, se van por la interpretación constitucional otra vez del Tribunal Constitucional y nos pretenden introducir la reelección indefinida. Pero bueno, hoy hay un anuncio de movilización. Esperemos que sea lo más contundente posible. Ojalá ese 60% estemos en las calles, sin duda, ¿no? Pero es lógico que hay que empezar a interpelar a esa gente, con mucha más razón, que hemos votado esta Constitución, y la burla es mucho más grande. Bueno, veremos en qué está la movilización que empieza el 1 de diciembre, que empieza ya este fin de semana. Entendemos que esto arranca ya con varias agrupaciones, varias plataformas ciudadanas, y esperemos pues de que el 6, ese paro que se ha anunciado, que yo no sé si fue tan oportuno mandar un paro
que más bien inmoviliza, sino continuar con la movilización. Pero bueno, veremos cómo llegamos al 6 de diciembre para ejercer, porque el objetivo de todo esto está claro, ejercer presión sobre un tribunal electoral que tiene que cumplir su trabajo. Sí, pero previo al tema de la movilización, creo que es importante referirnos al tema de la nueva ley de organizaciones políticas y los resultados tan tremendos que ha tenido en este momento, ¿no? Creo que hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral hizo un trabajo correcto, me parece, al elaborar la ley de organizaciones políticas en consulta con los representantes de los partidos, agrupaciones, consultores, etcétera. Que sigan trabajando un año. Y lo raro es que cuando se presenta al Parlamento no los invitan a los proyectistas. Y han modificado sustancialmente, ¿no? Porque la propuesta que en ese momento Katy Oriona como presidenta era que estas innovaciones que hacían, como las elecciones primarias, iban a ser implementadas a partir del 2024. Esa fue la recomendación. Esa era la propuesta de ellos. Lamentablemente eso han cambiado y lo han introducido rápidamente. Y es claro, el objetivo que con estas elecciones primarias, cuyo resultado tiene carácter vinculante, o sea, el Tribunal Supremo Electoral no puede modificar absolutamente nada. Y el objetivo es ese, el MAS quiere, de todos modos, a pesar de la sentencia 084 del Tribunal Constitucional, a pesar de que está invocando de manera absolutamente absurda el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se quiere asegurar de todos modos, y por eso el hecho de las primarias, que son una innovación importante, porque va a la democratización interna de los partidos. Pero ¿cómo van a ser primarias si hay un solo candidato, un solo binomio? Deberían haber mínimamente dos, y en el mejor de los casos otros, como sucede en otros países, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no? Donde no es una novedad. Entonces, aquí lo grave es que primero se ha torcido el contenido y el objetivo de una propuesta de ley de organizaciones políticas prevista para 4 o 5 años después para su aplicación, y ha sido impuesta de manera arbitraria para que sea aprobada o que sea aplicada en estos momentos. Había la posibilidad de rechazar eso. Yo creo que quienes protestan porque los partidos se hayan inscrito, tendríamos que pensar, si no se inscriben, ¿qué? Quedan fuera del juego electoral. El diseño, Loyola, impuesto desde la Asamblea con esta ley, yo creo que ha sido de una ingenuidad. Yo cuando me enteré de que están discutiendo una ley, evidentemente contrataron consultores, estuvo gente interesante ahí como Carlos Hugo Molina, que ha estado asesorando también a esto, Salvador Romero Vallivian, sí, por supuesto también gente del MAS, claro, que ha sido contratada también, Adolfo Mendoza, entre otros. Sí. Yo creo que ha sido una ingenuidad. Han obrado de buena fe, pero ya con un gobierno de estas características ya no se puede obrar de buena fe, porque ese fue el pretexto cuando se introduce el proyecto del órgano electoral, y además han dado esa sensación. Es un proyecto que ellos nos han traído y por tanto lo hemos aprobado. No, ellos cambiaron 2 cosas sustanciales. Primero, el hecho de que las primarias se van a encarar con un candidato o más. Ahí fue la primera trampa del movimiento social. Ellos introdujeron ese artículo perverso, tramposo, que es a lo que vamos a llegar con esta nueva farsa, decíamos al comienzo, esta farsa electoral. Y el otro cambio, lo que tú dices evidentemente, es que las primarias se hagan ya.
inmediatamente. Y ahí, claro, todos quedaron en offside, esta buena fe de los consultores y demás, todo el espíritu importante que podía tener una ley de organizaciones políticas, lo que ha hecho es absolutamente cambiarse todo, a título de democratización de los partidos, que no va a haber tal democratización de los partidos. Obviamente estamos yendo a unas elecciones primarias sui generis en el mundo, de tratar de, alguien lo decía, creo que fue Tuto Quiroga el que lo puso muy bien identificado, no va a haber elección, sino va a haber coronación de binomios, ¿no? Porque evidentemente no va a haber competencia al interior de los partidos, no va a haber democratización. El binomio que ha decidido la cúpula de los partidos políticos, de oposición y de oficialismo, son los que se van a ratificar. Entonces, claro, ya lo dijimos desde que se aprobó la ley de organizaciones políticas en este mismo medio, dijimos, por favor, anulen esto, modifiquen esa ley. No podemos ir a unas elecciones primarias con una ley que te plantea que con un solo candidato se podría ir a primarias. Y esto es lo que ahora se ha develado. Todos los candidatos ahora que se han inscrito, porque tenían que hacerlo evidentemente, porque si no se lo deja al más solito, como pasó en Venezuela. Es decir, la tentación de que el MAS va a hacer todo para volver a ratificar y ganar como sea en las próximas elecciones generales, y pues definitivamente se han visto obligados a presentarse. Ahora todos ellos están pidiendo la anulación de estas primarias, que debería ser lo lógico, de sentido común. Estamos todavía a tiempo. Ojalá el órgano electoral podría básicamente decir, bueno, modifíquese, mandar una propuesta de modificación ante la evidencia de que no tiene sentido organizar unas primarias, gastarse más de $4 millones en un ejercicio estéril, más de 26 millones de bolivianos, en un ejercicio estéril, Loyola, que realmente además tramposo. Y claro, el objetivo está bien claro, pretender legalizar a través del órgano electoral, una vez que apruebe estas candidaturas, estas postulaciones. El 8 de diciembre, el órgano electoral, al validar, porque ya al aceptar la inscripción, ya de alguna manera se está validando esta inconstitucional postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y cuando el órgano electoral confirme el 8 de diciembre que estos son los binomios que van a ser aprobados en las elecciones, está claro que va a pretender validar, consolidar la candidatura inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García Linera. Va a ser una pena, el 8 de diciembre se va a develar esto, y ahí empieza esta farsa, este proceso de internas. Ni modo, pues los partidos van a tener nomás que ir a ratificar sus binomios, pero en el interín, en esta trampita que el MAS ha introducido, ha obligado a los partidos políticos a improvisar binomios, a resucitar siglas, porque eso es lo que ha hecho. El sistema de partidos colapsó en el país, no hay un sistema de partidos, lo que hay es una lista de siglas a las cuales hay que recurrir ahora para hacer el ejercicio democrático. ¿Te imaginas en qué manos estamos? Si tú quieres participar, ahora tienes que alquilarte una sigla y charlar con alguien para que te habilites como candidato. Eso hicieron casi todos los candidatos, especialmente de oposición. El MAS hizo alguna vez también eso, se compró la sigla de la Falange, claro, ¿no? Y hoy día se reproduce porque este sistema de partidos está en crisis. No hay manera de participar en democracia si no es a través de estas siglas que se han habilitado, vaya a saber cómo. Pero bueno, la realidad es que hemos visto, además de esta torpeza, de esta farsa de ir a unas primarias en estas condiciones, esto ha obligado a los partidos a lo que hemos visto, ¿no? La manera como se ha improvisado binomios de todo calibre. Tenemos 18 candidatos, entre candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, en muchos casos absolutamente forzados por las circunstancias, pero hay de todo. Loyola, lamentablemente nos hemos encontrado ahora en un panorama muy complicado para la oposición, porque es obvio que el MAS salió nomás con su gusto, porque todos han tenido que entrar nomás a presentar estas candidaturas. Hoy día estarían corriendo 9 binomios de toda clase variopinta, pero también han habido declinaciones importantes en este afán de improvisación, donde muestra la enorme fragilidad de la oposición partidaria
al movimiento al socialismo. Y esto desnuda definitivamente que la oposición no está en los partidos políticos. Los partidos políticos lo que han hecho es prácticamente desaparecer en el escenario de oposición, y hoy se devela, claro, esta declinación sorpresiva de Samuel Doria Medina, que a todos nos ha llamado la atención. Es como dejar a la novia en la puerta de la iglesia y anunciarle por teléfono a alguien, pasar el rumor de que ya no va más el matrimonio. Él lo anuncia a través de una conferencia de prensa. No se hace eso en democracia. Es decir, el daño que le hace a la actitud de los partidos políticos, el efecto que esto pueda provocar hacia adelante puede ser positivo, porque al final se despejan posibles contrincantes. Alguien decía, ha sido un desprendimiento de don Samuel Doria Medina, pero bueno, los efectos hacia adelante pueden ser positivos en la medida en que esto podría beneficiar a alguna de las candidaturas que se habilitarían luego de enero, cuando se ratifiquen estos binomios. Pero bueno, esta actitud de cómo dejaron pues desmarcada a otro protagonista importante como es los demócratas, causa pues un daño a la manera y a la actitud de comparsa, yo diría, que están mostrando los partidos políticos en este ejercicio improvisado, forzado, y que finalmente develó pues toda esta crisis también. Y que bueno, hay candidaturas que han mostrado cierta solidez, la misma de Carlos Mesa con su vicepresidente. No deja de ser interesante este binomio de Gustavo ¿es Pedraza? Sí, ¿sí? Gustavo Pedraza. Que parece interesante. Pero bueno, estamos en eso, estamos en puertas de una decisión del órgano electoral. Hay binomios que están empezando a coser, hay un campo político que está empezando a esclarecerse, pero la incertidumbre que todavía queda en el país se va a develar definitivamente el 8 de diciembre. Yo, bueno, ahora que quiero hablar, no comparto tu opinión, lo que has manifestado, porque lo siento de un pesimismo muy grande. Uh-huh. Efectivamente, los partidos políticos han tenido un bajón, tuvieron descrédito, etcétera. Pero por la Constitución y las leyes son los únicos que pueden hacer. Los que han quedado 8 se les puede calificar de lo que sea, pero están presentes. ¿Cómo están? Eso ya no es problema nuestro, pero están presentes. Entonces, y han tenido que participar. En consecuencia, creo que efectivamente hay una improvisación, etcétera. Pero pienso que hay un elemento que no podemos olvidar. Es que la gente de la oposición, que tiene diversas motivaciones, aunque apoye el tema del resultado del referéndum del 21F, está por ese motivo. Ese es un motivo central. O sea, rechazan la repostulación de Evo Morales porque no sabemos todavía si en el supuesto de que participara, fuera reconocida su inscripción, va a ganar. Claro. ¿No? Es curioso lo que ha dicho el presidente, que en enero, si es que se realizan las primarias, se va a derrotar a la derecha. Si son elecciones primarias, son internas. Dentro del MAS votarán por Evo Morales porque ya no hay otro candidato, pero no sé cuál será la derecha que dentro del MAS va a derrotar paliza, primero, ¿no? ¿Qué paliza? Exacto. Primera cosa. Segundo, yo creo que es importante plantear que aunque está vigente la ley, no ha sido posible pedir su abrogación, pero creo que hay condiciones para que el órgano electoral y la población, la ciudadanía, exija que estas primarias no se celebren, no se cumplan. Porque son 26.9 millones de bolivianos. Leía que, por ejemplo, en Tarija están construyendo un hospital oncológico que creo que tiene un costo de 127 millones, de los cuales 63 millones está poniendo el Estado, y el resto con préstamos, etcétera, supongo que la gobernación de Tarija. Entonces yo digo, ¿por qué esos casi 27 millones que van a ir a una absurda consulta
porque nadie va a competir contra nadie. Es simplemente una ratificación forzada para llenar un requisito de una ley que ha sido hecha para complacer al binomio Morales-García Linera. En consecuencia, creo que es posible todavía, porque de lo contrario ya habríamos llegado al límite, que se imponga el sentido común. No se puede dilapidar 27 millones de bolivianos en una consulta absurda, en una consulta donde solo se va a ratificar a los candidatos. No hay ninguna innovación de participación democrática directa, donde se va a elegir a quienes quiera, como pasa en otros países. En consecuencia, creo que una medida que habría que impulsar junto con las movilizaciones es exigir que estas primarias de enero se suspendan, porque no tienen sentido y porque no es posible que mientras se quiera implementar un sistema universal de salud, queriendo cargar a todos los pocos hospitales que hay sin ítems para nuevos médicos, sin instrumentos, sin todos los mecanismos que se necesitan para mejorar el cuidado de la salud. ¿Por qué no se utilizan esos recursos en algo así? No es posible que este gobierno, solo por satisfacer su deseo de perpetuarse en el poder, esté avasallando inclusive otros aspectos que interesan al pueblo, como es la salud. En este caso. Un acelerador lineal, Loyola, cuesta 27 millones de bolivianos. ¿No? Que no sea súper moderno. Es obvio, estamos totalmente de acuerdo. Lo dijimos ya hace meses atrás, desde que se aprobó la ley. No podemos ir a unas primarias, es una farsa, está claro. Pero, más que pesimista, Loyola, es dramático lo que han mostrado los partidos de oposición, Loyola. Ahí tenemos que ser críticos también. Cuidado que dejemos pasar también las estupideces que hacen estos compañeros, a nombre y a título de la democracia. Por Dios, ¿cómo vamos a encontrar un escenario tan pobre, tan penoso como la actitud de Samuel, otros binomios que se han anotado, hay unos más serios que otros? En algún momento vamos a tener que hablar también de, bueno, ¿qué país vamos a construir hacia adelante? Ahí ojalá que haya un binomio ahí que se consolide como una alternativa que se está construyendo, que esperemos tenga la suficiente capacidad. Ya le están dando duro a Pedraza, ¿no? Ya el MAS salió a ladrar fuerte. Ya ayer la diputada Rivero lo implica al candidato a la vicepresidencia de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, en el caso Lavallato. O sea, va a ser ruda. La guerra sucia ya va a arrancar, porque saben a dónde están queriendo apuntar, a uno de los candidaturas que aparentemente está mostrando mayor solidez. Pero definitivamente tenemos que también ser muy críticos, Loyola, a la actitud, al comportamiento de estos partidos políticos, que estos últimos 5 años son estos justamente, esos demócratas, esa unidad nacional, que definitivamente han brillado por su ausencia estos últimos al menos 5 años, y estos son los resultados. Es decir, ese comportamiento que no es el de los mejores, pues no ayuda a la construcción de alternativas. Y creo que ahora hay que concentrarnos. Ojalá que se suspenda, de acuerdo. Hay que hacer esta movida que empieza a surgir este fin de semana, hoy día, que esta corriente que crezca, que ojalá realmente se imponga mínimamente el sentido común, que es uno de los sentidos que menos se utiliza entre nuestros gobernantes. Estamos de acuerdo, ojalá se suspenda. Y a partir de eso pensar en otro tipo de acciones con miras a las próximas elecciones generales, que sería muy sano, que realmente demos una oportunidad a que hayan postulaciones mucho más pensadas, mucho más razonadas, y no en esta improvisada imposición de los binomios, que finalmente son los que van a quedar si no se suspende las primarias. Si se habilita, vamos a tener un candidato inconstitucional,
para el próximo año, en las próximas elecciones generales. Vamos a tener binomios de todo calibre y, lógicamente, un campo político que va a ser muy complicado ordenarlo el próximo año. Pero, definitivamente, tenemos todavía pendiente, compartimos, Loyola, esta emergencia y este mensaje que podemos dar todos de que estamos a tiempo de suspender esta farsa, de anular estas elecciones. Para eso hay que cambiar la ley de organizaciones políticas. El órgano electoral debería ya tomar esta iniciativa ante la evidencia de que no hay un solo binomio que se haya presentado, que hayan dos postulantes en los partidos políticos y que es irrisorio entrar en un proceso de esta naturaleza. Pero bueno, ojalá tengamos condiciones realmente de parar esto y que abremos otro escenario, ojalá más optimista, Loyola, de enfrentar las próximas elecciones generales con algunos binomios que parecen muy interesantes, muy importantes, que ojalá tengan el respaldo ciudadano, con propuestas, porque todavía no se ha hablado de propuestas de ninguna naturaleza, porque están pendientes temas tan importantes como el respeto al referéndum del 21F y este tema de las primarias, que lamentablemente se las lanzó para ese propósito de legitimar una candidatura absolutamente inconstitucional. Ese es nuestro deseo, pero bueno, más allá de estos deseos, ojalá que realmente escuchen quienes tengan que escuchar de que no podemos seguir con esto que está lastimando las fibras más íntimas de nuestra democracia. Yo no soy tan dura como tú eres al hacer la evaluación de los partidos, de las candidaturas. Porque efectivamente son más de 12 años que tenemos este gobierno. En algunos casos más de la mitad, o sea, 6 años, 7 años. Mucha gente apoyó esto, no solamente con el voto, sino con una participación política, con propuestas. Y luego finalmente se retiraron. Tenemos el caso del MSM, claro, de Juan, tú mismo has indicado que saliste. Está Rebeca Delgado, que fue de confianza del gobierno del MAS, fue presidenta de la Cámara de Diputados, representante en Cochabamba, etcétera. O el Chato Prada, el propio Alejandro Almaraz, el mismo Rafa, ¿no? Exactamente, Rafael Puente, etcétera, que ahora están en una posición crítica, pero que también fueron parte de darle fortaleza a este gobierno, ¿no? Primera cosa. Segundo, hay que recordar que en estos 12 años el MAS ha logrado lo que los gobiernos neoliberales no pudieron hacerlo: destruir la independencia sindical. Se ha destruido la independencia sindical. ¿En qué momento la COP le rendía pleitesía al gobierno o exigía ministros, etcétera, senadores, diputados? ¿En qué momento las organizaciones de mujeres, las organizaciones de mujeres conocidas como Bartolina Sisa, se organizaron en el año 1980? Hay una mujer, Lucía Morales, campesina del altiplano paceño, que junto a Lidia Anti fueron las que impulsaron la organización de las Bartolinas, pero eran para fortalecer la presencia de la mujer ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que tenía rasgos machistas. Claro. Yo no sé por qué ahora nos vienen con el cuento de que los originarios no son machistas, no son misóginos, no son nada, y en realidad han sido y continúan siendo, teniendo esas características. Entonces, son 12 años que se ha debilitado la participación política, se han debilitado las organizaciones estudiantiles. Hay que recordar que hasta los 80, parte del 90, los estudiantes eran una parte importante en la actividad política en el país. Los sindicatos eran un elemento fundamental en la política. Todo eso está desbaratado. La COP está al servicio del gobierno. Los cooperativistas, mientras sigan obteniendo leyes que favorezcan el extractivismo salvaje que está destruyendo el país, van a seguir apoyándolo a Morales y a Álvaro García. Entonces, las mujeres, se habla tanto de que es una vergüenza
Pero mi experiencia en el trabajo en la Asamblea Constituyente es que no ocuparon el lugar como uno quiso. A mí yo no estoy en política más de 50 años porque algún hombre o algún partido me dio. Claro. Si no fue mi participación y logré junto con muchas mujeres que fuera reconocida y respetada esa presencia. Entonces, creo que hay que considerar todos esos elementos para ver por qué las organizaciones políticas han bajado en su nivel y en su influencia. Entonces, además está el hecho de que habemos ahora, y con esto de las redes, del WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, habemos muchos participantes, muchos críticos y criticones, pero pocos hacedores. Esa es la verdad también. Yo digo, bueno, no estás de acuerdo con esto, entonces haz tu propuesta y pon la cara. Claro. Yo creo que eso también falta. Entonces yo puedo tener muchas diferencias con los candidatos que se han anotado. Digo, yo creo que nos sigue uniendo el hecho de exigir el respeto al 21F, pero si no lo presentaban, corríamos el riesgo de Venezuela. Claro. La primera vez no se presentaron, Chávez y su partido fue dueño del legislativo, del judicial, etcétera. Y aún ahora, a pesar de la grave crisis económica que tiene ese pueblo, sigue vigente el partido organizado por Chávez. Entonces, en consecuencia, creo que era correcto participar. En este momento debemos retomar la exigencia de que se respete el 21F. Una primera medida es solicitar fuertemente que no se realicen las primarias porque no tienen ningún sentido. No, esas primarias lo único que van es despilfarrar 27 millones de bolivianos. No se está democratizando el interior de los partidos en absoluto. Y bueno, hay que seguir con esto para lograr realmente. Hay propuestas. El MAS siempre dice que nadie tiene propuestas. Está muy equivocado. Hay propuestas de visión de país diferente al que tiene el MAS. Hay propuestas muy concretas de cómo deben hacerse las políticas. No podemos mantener el despilfarro que se está haciendo, tantos elefantes blancos donde se ha invertido tanto dinero y se ha descuidado la salud y la educación. En ese sentido, yo creo que además de hacer análisis, críticas, debemos ser también hacedores, si es la mejor palabra. Hay que participar y hay que hacer. Gracias. Porque no podemos seguir pidiendo que otros hagan, no estar de acuerdo con ellos, pero nosotros quedarnos mirando de balcón. Bueno, ya no hay margen para eso, Loyola, porque evidentemente, lo has dicho, van a ser 14 años con el próximo de un solo régimen, obviamente vulnerando lo básico, poniendo en riesgo nuestra democracia. Lo hemos visto en el accionar de la policía esta semana, con ese espionaje vergonzoso, ese sometimiento de la institución que nos tiene que dar seguridad ciudadana, pero a la que estamos sometidos definitivamente, institucionalmente, con tal grado de incidencia, sometimiento, injerencia del gobierno nacional en todas las instituciones, que definitivamente, pues, esto tiene que tener una salida. Y en esa salida tenemos que construir todos. Vendrán ya los tiempos de las propuestas. Y esperemos ahí sí debatir, ahí sí consolidar este cambio, de este proceso de cambio que está claro que se agotó, y se agotó de la peor manera, y que definitivamente quienes hemos apostado esto, que no estamos empezando hoy día, es decir, hemos luchado por la democracia. A Loyola Guzmán nadie le va a enseñar a defender los derechos humanos, a nosotros a defender la democracia, que de toda la vida, por supuesto, estamos en la obligación de salir y defender lo básico para seguir construyendo democracia y definitivamente ponerle freno al autoritarismo, ponerle freno al abuso de poder. Es todos los días estamos viendo, y esto es muy peligroso, porque puede haber una regresión. Estamos viendo en buenas partes del mundo cómo se está retrocediendo, ¿no? Están emergiendo fuerzas conservadoras. Es decir, hay que ponerle un freno a todo esto, y esto es parte de la lucha que va a seguir hacia adelante y que la continuaremos, pues, en las próximas semanas, en los próximos días. Pero está claro, y coincidimos con Loyola,
Prepárese estas primarias. Esto va a permitir, obviamente, que pensemos el futuro del país con las próximas elecciones generales de una manera mucho más seria, de una manera más razonada, y por supuesto la defensa de la voluntad popular expresada el 21 de febrero sigue siendo sin duda un elemento que lo tenemos que apuntalar todo. Así que se nos agotó el tiempo, querida Loyola, un gusto de conversar contigo, así que estaremos en cualquier otro espacio siguiendo conversando de los mismos temas, la defensa de la democracia y el futuro del país. Exactamente, y yo quiero decir que quienes hemos vivido épocas de dictaduras, etcétera, hemos logrado sobrevivir. Y yo creo que hay que seguir manteniendo la esperanza y la alegría de construir realmente un mundo, un país diferente. No podemos dejarnos derrotar por este gobierno, y creo que hay que levantar los ánimos, tener mucha esperanza, mucha alegría, y seguir adelante por la defensa del voto soberano del 21 de febrero del 2016. Muy bien, muchas gracias, Loyola. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.